Si estás buscando a alguien que te diga qué acciones comprar y a qué precio, este no es tu canal. En este vídeo vas a encontrar valor y vas a conocer buenas ideas de inversión, pero solo si estás dispuesto a entender el proceso y si estás dispuesto a hacer tu parte del trabajo, sacar tus propias conclusiones y seguir tu propia estrategia antes de invertir. Hay un hecho que históricamente ha servido para encontrar buenas oportunidades y conseguir buenos retornos a largo plazo. Buscar compañías de calidad que estén cotizando, o que lo hayan hecho recientemente, en su mínimo de 52 semanas del último año y acciones que coticen a valoraciones actuales con un descuento importante con respecto a sus valoraciones históricas. Y hoy vamos a hablar de 5 de estas compañías. Empezaremos con Teleperformance, que ha llegado a caer más de un 70% desde sus máximos históricos, arrastrada por un pesimismo enorme y que habéis pedido mucho en los comentarios del canal. En segundo lugar, traemos Dole plc, que llegó a caer más de un 55% desde su máximo histórico, y que, aunque llegó a subir más de un 90% desde mínimos, ha sufrido una interesante corrección recientemente. En tercer lugar, hablaremos sobre PayPal, que ha caído más de un 80% desde sus máximos de julio de 2021, y que cotiza actualmente a precios de 2017 y en valoraciones mínimas de su historia. Por petición popular traemos de nuevo a Nagarro al canal, que ha corregido más de un 66% desde sus máximos históricos y más de un 37% solo en los últimos 6 meses, por algunas cuestiones que comentaremos en unos minutos, y traemos algunas noticias recientes y relevantes. Y por último, una compañía de la que no habíamos hablado antes en este canal, una empresa de mediana capitalización en un sector con un enorme crecimiento por delante, unos impresionantes márgenes y a una valoración de menos de 10 veces beneficios actuales. Se trata de Gen Digital. Quizás os suenen los antivirus de Symantec, Avast y Norton. Pues Gen Digital es la versión actualizada y fusionada de todas ellas, una compañía interesante en la industria de ciberseguridad. Así que si quieres conocer todos los detalles sobre estas compañías y te gustan estos vídeos sobre análisis de acciones, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. La primera de las acciones que traemos hoy es la compañía Teleperformance, ticker TEP. Esta compañía, al igual que la cuarta que verás en este vídeo, son las que más habéis pedido en comentarios y se han hecho muy populares gracias a Alejandro Estebaranz del canal El Arte de Invertir, uno de los canales con más repercusión en habla hispana y a quien, por cierto, aprovecho para mandar un saludo desde aquí. Teleperformance es una compañía europea que cotiza en la Bolsa de París y que capitaliza en estos momentos unos 7.000 millones de euros, por lo que podríamos considerarla una mid-cap o una empresa de mediana capitalización. Ha llegado a caer más del 70% desde su máximo histórico y especialmente desde principios de año se ha visto muy perjudicada por una serie de miedos del mercado relacionados con el impacto que el desarrollo de la inteligencia artificial podría tener en su negocio. Y ahora veremos lo que ha dicho sobre ello la propia directiva de la empresa. Para quienes estéis interesados en Teleperformance, os recomiendo que echéis un vistazo al artículo y la tesis de inversión que publicaron desde Quality Investments, parte de la cual he utilizado para documentar esta parte del vídeo y a la que tenéis acceso en abierto, totalmente gratis, y que os voy a dejar aquí arriba y en la descripción del vídeo para que podáis verlo al terminar. Es una de las tesis más completas y claras que he encontrado mientras buscaba información para hacer este vídeo y merece mucho la pena. Y si no conocéis el trabajo que hacen desde Quality Value, se dedican a presentar ideas de inversión, principalmente en empresas europeas de pequeña capitalización, de mucha calidad y a precios razonables, con una filosofía value y una mentalidad de largo plazo. Es un buen lugar para generar nuevas ideas de inversión y conocer a algunas empresas en profundidad con unas excelentes tesis de inversión. Como digo, siempre desde una perspectiva value. Hacen un muy buen trabajo, en mi opinión, y os recomiendo que le echéis un vistazo a las más de 40 tesis que han publicado, incluida la de Teleperformance. Y os animo a suscribiros a su newsletter totalmente gratuita, con la que tendréis acceso a un boletín informativo semanal cada lunes totalmente gratis. También tienen algunas opciones de suscripción de pago con contenido adicional como tesis completas de inversión, herramientas propias y acceso a un chat en directo. Si quieres suscribirte, por ser seguidor de Diario de una Inversión, tienes un descuento exclusivo del 30% en su plan anual. Echa un vistazo al link aquí arriba y en la descripción porque es totalmente recomendable. Antes de comenzar con esta primera acción, me gustaría explicar brevemente el proceso que seguiremos con las 5 acciones y que si quieres ver con todo detalle tienes en este vídeo que te dejo aquí arriba y que también tendrás al final para que puedas verlo al terminar. Además del precio al que cotizan actualmente, analizaremos otros 3 factores fundamentales y lo haremos comparándolos contra sus competidores y contra sus propios datos históricos para comprobar su evolución y su situación actual.
En primer lugar, necesitaremos comprender el nivel de endeudamiento que presenta la empresa, para saber si podría tener algunos problemas con su deuda en el futuro. Y para eso, de un primer vistazo, comprobaremos su ratio debt to equity. Aunque el nivel aceptable dependerá del tipo de compañía, de su tamaño y del sector en el que opere, en general un debt to equity por debajo del 200% se considera seguro y cuanto menor sea el ratio, mejor será la posición de deuda de la compañía. En segundo lugar, tenemos que comprobar si la empresa es rentable y además saber cómo de rentable es, tanto comparada contra sus competidores como contra sus propias rentabilidades históricas. Para entenderlo, analizaremos sus márgenes de beneficio, margen free cash flow, y observaremos algunos de los ratios más importantes como el ROA, el ROE y el retorno sobre el capital. En tercer lugar, tenemos que comprender si la compañía crece y en qué medida, porque esto será fundamental para entender después la valoración a la que debería cotizar. Analizaremos sus ratios de crecimiento en ingresos, en beneficios y en free cash flow, y los compararemos de nuevo contra sus competidores y contra sus propios datos históricos para entender si la empresa está creciendo en estos momentos más o menos de lo que venía haciéndolo en el pasado, y si crece más o menos que la media de su sector. Y en cuarto lugar, comprobaremos su valoración actual. Compararemos sus principales ratios de valoración como el PER, el Price to Sales, el Price to Free Cash Flow y el EV/EBITDA. Y lo haremos de nuevo contra los de sus competidores y contra sus propias valoraciones históricas para entender si el precio actual nos está ofreciendo una verdadera oportunidad. Con estos 4 filtros aplicados ya tendrás una idea mucho más clara de lo que tienes entre manos y si realmente te resulta interesante como para realizar un análisis más profundo. Los pasos posteriores más lógicos, en mi opinión, serían investigar sobre su directiva, sobre las últimas noticias, saber si emiten o recompran acciones, cómo se ha comportado la empresa y el precio de su acción durante crisis económicas en el pasado y cómo tratan al accionista. Y ahora sí, vamos con la primera de las acciones que traemos hoy, la compañía Teleperformance, ticker TEP. Como decía, es una midcap europea que capitaliza alrededor de 7.000 millones de euros. Es el líder mundial en servicios de atención al cliente de forma telefónica. Vamos a comenzar con el análisis. Vamos a empezar por la deuda, por ese ratio debt to equity. Nos vamos a ir a ticker.com, nos vamos a ir a financials, nos vamos a ratios y vamos a buscar, bajamos hasta el total debt to equity. Aquí nos encontramos con que el nivel actual a cierre de año 2022 era del 93%, un ratio aceptable según lo que hemos dicho. Vemos que la progresión desde 2020 ha sido a mejor y si buscamos los datos en formato trimestral, actualmente y según los últimos resultados trimestrales del mes de junio, un debt to equity de 90%. Por lo tanto, por la parte del nivel de deuda, todo correcto. Para comprobar la rentabilidad del negocio, vamos a utilizar la web de Seeking Alpha y vais a entender por qué, porque lo vamos a ver todo muy claro. Nos vamos a rentabilidad y aquí vamos a ver las principales métricas que nos interesan. Vamos a ver además cuál es la media del sector en el que operan y vamos a ver cuál ha sido la media de sus últimos 5 años y con las correspondientes diferencias contra el momento actual. En primer lugar, un margen de beneficio bruto del 32%, la media del sector es de alrededor del 30%, por lo tanto en línea, y la suya de los últimos 5 años estaba también en línea con la actual. Si nos fijamos en el margen EBITDA, aquí sí vemos que está casi un 25% por encima de la media del sector, cerca de un 17% de margen EBITDA, y que está ligeramente por encima de su media de los últimos 5 años, por lo tanto todo correcto. El margen free cash flow sí que está duplicando a la media del sector, casi un 11% de margen free cash flow, está muy bien. Un retorno sobre el capital del 9%, un 32% mejor que la media del sector. Venía siendo el del 7,77% en los últimos 5 años, por lo tanto está mejor en la época actual. Un ROA que está un 45% por encima de la media del sector y un 25% por encima de su media de los últimos 5 años. Por lo tanto, en cuanto a rentabilidad, estamos encontrando unos buenos márgenes, unos buenos retornos, todos ellos por encima de la media del sector y todos ellos en línea o por encima de su media de los últimos 5 años. Por aquí todo correcto. Vamos a pasar al crecimiento y este es uno de los problemas que ha encontrado esta compañía durante este último año. Crecimiento de revenue año contra año del 7% cuando el sector lo hace a casi el 10% y cuando la propia compañía venía creciendo a casi el 15% anual durante los últimos 5 años. A futuro se espera un crecimiento del 6,3% para el próximo año. Crecimiento de EBITDA del 10,34% en el último año cuando venía haciéndolo a más del 16% y crecimiento de los EPS de casi el 12% cuando la media del sector crece al 10%
10% aproximadamente, pero cuando Teleperformance venía creciendo sus EPS en los últimos 5 años a ritmos del 17%. Y ahora nos vamos a ver la valoración para ver si está reflejando este crecimiento. Para comprobar la valoración nos vamos a ir a Ticker, vamos a ir a Valuation, vamos a seleccionar en formato anual desde los últimos 10 años y aquí nos vamos a encontrar múltiplos forward, por ejemplo, per forward, el PE ratio teniendo en cuenta los beneficios estimados para el año que viene. Por forward pair nos estamos encontrando una valoración históricamente baja. El mínimo de los últimos 10 años ha sido de 7,71 veces, actualmente cotizando a 8 veces y media forward pair, cuando su media en los últimos 10 años ha sido de casi 20 veces. Estaríamos hablando de alrededor de un 50% de descuento con respecto a sus valoraciones históricas y para mí sí que podríamos tener un buen potencial de rentabilidad simplemente por el nuevo ajuste de estos ratios, si la compañía recupera el crecimiento en años futuros. Si nos fijamos en su free cash flow, su valoración por free cash flow está de nuevo también en mínimos de los últimos 10 años, como podéis ver, media de 22 veces, lo más alto ha sido de 36 veces, lo más bajo de 7,25 veces y el actual es de 7,88 veces. Si miramos la valoración por EV/EBITDA, nos vamos a los últimos 10 años de nuevo, vemos que la media ha sido de 10,66 veces, el punto más alto ha estado en 16,89 veces, el más bajo en 5 veces EV/EBITDA y el último, el actual, la tenemos cotizando a 5,46 veces EV/EBITDA. Desde el punto de vista de la valoración, por lo tanto, y en base a diferentes métricas y ratios que estamos observando, se puede afirmar que esta compañía está cotizando a valoraciones históricamente bajas. Lo que habría que valorar es si esa disminución del crecimiento justifica, por lo tanto, estas valoraciones, si puede ser una oportunidad de inversión real o si puede ser una trampa de valor. Personalmente, a mí me gusta esta compañía y pienso que la enorme caída que hemos visto durante todo este último año ha venido motivada, en primer lugar, por la noticia de la adquisición de la compañía Majorel, ya que el mercado ha interpretado que esta adquisición se estaba haciendo a un precio demasiado alto. Puedes encontrar más información sobre ello en el Substack de Quality Value. En segundo lugar, por el posible impacto que la inteligencia artificial podría tener en esta compañía y en sus servicios, a lo cual la propia directiva de la empresa ha respondido que la inteligencia artificial podría ayudarles a automatizar entre el 20 y el 30% del volumen de sus servicios en los próximos años, y que por tanto podrían tener una importante disminución de coste, podrían volverse aún más eficientes y por lo tanto expandir sus márgenes aún más. Y la tercera noticia reciente, en este caso positiva en mi opinión, es que a principios del mes de agosto anunciaron una recompra de acciones que se llevará a cabo entre 2023 y 2024 por un valor total de hasta 500 millones de euros y que en el momento en el que estoy grabando este vídeo han completado ya al 17% a un precio medio de alrededor de 120 euros por acción. En mi opinión es una estrategia acertada porque como vemos las valoraciones están en mínimos históricos y esta recompra de acciones podría devolver muchísimo valor al accionista, ya que estos 500 millones de euros calculados entre los 120 euros de precio medio actual de estas compras, aunque no conseguirán realizarlas todas a este precio, supondría quitar de la circulación, recomprar alrededor del 7% de las acciones que tiene ahora mismo la compañía en circulación. E históricamente está demostrado que estas recompras agresivas de acciones revierten directamente en valor para el accionista. Y vamos ya con la segunda de las compañías de este vídeo. Es una compañía muy diferente, Dole PLC. Por si no conoces la compañía, Dole es una productora y comercializadora, distribuidora de frutas, vegetales y productos frescos y es líder en el mundo en varios de estos segmentos, como las piñas y los plátanos. Puede parecer un negocio muy aburrido, pero es una compañía que ha multiplicado sus ingresos por varias veces en los últimos años. Tiene casi 60.000 empleados en el mundo, un volumen de ventas de 6,9 billones de dólares y capitaliza en estos momentos poco más de 1 billón. Se trata de una compañía muy diferente, en un sector muy distinto. Es un sector defensivo, sector de consumo estable, que por definición opera con unos márgenes de beneficio bastante ajustados, así como sus retornos. Vemos un ROA del 2%, vemos un retorno sobre el capital del 5%, un ROE del 9%, que no está nada mal, y un ROCE del 8%. Cuanto al margen de beneficio bruto, tenemos un 7%, margen EBITDA de solo el 3% y el margen free cash flow también muy ajustado y negativo en algunos de los últimos años. ¿Por qué me resulta interesante esta compañía? Lo primero de todo, lo que estábamos diciendo, sector defensivo. Siempre viene bien tener compañías de sectores defensivos en cartera para tener una diversificación correcta. En segundo lugar, es una small cap. Hemos dicho que capitaliza alrededor de 1 billón de dólares. Por lo tanto, aquí el margen de crecimiento puede ser todavía bastante grande. Ya hemos visto cómo se ha comportado su precio. Aquí vemos cómo cayó durante el año 2022 cuando llegó a cotizar alrededor de los $7 y desde ahí cómo se ha
casi multiplicado por 2. Llegó a subir más del 90%. Se aprecia perfectamente también el riesgo de la alta volatilidad de esta compañía, pero una de las cosas más destacables, en mi opinión, es la valoración a la que está cotizando actualmente. Aquí vemos de un vistazo cómo la valoración actual de Dole PLC es bastante mejor que la media de su sector, miremos por donde miremos. Por cierto, te recuerdo que si quieres tener acceso a Seeking Alpha, a esta herramienta de análisis de acciones, puedes tener 7 días totalmente gratis y un descuento enorme en planes premium solo por ser seguidor de Diario de una Inversión. Te voy a dejar el link aquí arriba y en la descripción del vídeo para que puedas verlo. Como decimos, PER actual de alrededor de 10 veces cuando el sector cotiza de media a 18 veces, PER forward de menos de 11 veces, EV/EBITDA de 9 veces, EV/EBITDA forward de 7 veces, price to sales de solo 0,12 y price to free cash flow de 5 veces en estos momentos. De hecho, si vemos las recomendaciones de la herramienta de Seeking Alpha, los analistas de Seeking Alpha están recomendando compra, los analistas de Wall Street también, y según los factores quant sería un mantener, precisamente debido a sus márgenes y a sus retornos tan ajustados y a la ralentización del crecimiento que se ha visto durante los últimos años. Dime qué opinas de esta compañía, dime qué opinas de que traigamos compañías de diferentes sectores, de diferentes tamaños, con diferentes temáticas al canal, y dime si te gustaría que analizásemos alguna compañía en profundidad. Porque nos vamos a la tercera de las compañías que traemos hoy. Se trata de la compañía PayPal, que creo que no necesita presentación. Líder mundial en procesamiento de pagos electrónicos, con una enorme imagen de marca y una bien merecida reputación de plataforma 100% segura para realizar pagos online. Como hace solo unos meses hicimos un análisis profundo de esta compañía, que por cierto, si no has visto te voy a dejar aquí arriba para que puedas verlo al terminar, en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en comentar los resultados del último trimestre, la evolución, la valoración actual de la empresa y algunas noticias sobre posibles amenazas y posibles catalizadores positivos en un futuro cercano. Sobre los resultados del último trimestre, los ingresos de la compañía aumentaron un 7,4% interanual hasta los 7.300 millones de dólares y estuvieron por encima de las estimaciones, y en cuanto a beneficios, reportaron EPS en línea con lo previsto. El volumen total de pagos aumentó un 11%, y las transacciones totales de la compañía aumentaron un 10% interanual. A pesar de que a priori son resultados bastante decentes, el precio de su acción no ha dejado de caer, y es que durante esa misma presentación de resultados también se observó una nueva reducción en su base de clientes, 2 trimestres consecutivos de descenso de cuentas totales. El problema con esta reducción en el número de usuarios es que el mercado ha dejado de ver a PayPal como una compañía de crecimiento, que es lo que ha hecho que tenga tanto la valoración como el desempeño que hemos visto en los últimos 10 años. Sin embargo, en mi opinión, creo que el castigo está siendo excesivo, que el mercado podría estar pasándose de frenada y que esta compañía podría estar infravalorada tanto por lo que es a día de hoy como por los nuevos proyectos y el posible crecimiento futuro. A principios de agosto, PayPal lanzó su propia moneda digital, respaldada por bonos del Tesoro de Estados Unidos y dólares, en una proporción de 1:1. A medida que aumenta la adopción de criptomonedas, PayPal espera que este sea un catalizador positivo para atraer a nuevos usuarios. El tiempo nos dirá si lo consiguen. Pero de lo que sí tenemos algo más de visibilidad es de la guía para el año completo 2023 que ha dejado la directiva. Esperan unos EPS, unos beneficios por acción de 3,49 dólares. Y esto significa volver a los niveles de sus mejores resultados históricos, los vistos durante 2020 y 2021, y es especialmente importante tras la caída de beneficios que vimos en el pasado 2022. Es importante entender esto porque 2020 y 2021 fueron 2 años completamente excepcionales. Debido a la pandemia, con la población encerrada en sus casas, se dispararon las compras online y por tanto los pagos con estas plataformas. Ahora PayPal está diciendo que a finales de 2023, cuando la economía ha recuperado su ritmo normal, volverán a generar beneficios por acción a esos niveles excepcionales y cerca de sus mejores resultados históricos. Cuando la trajimos al canal hace unos meses cotizaba en torno a los 73 dólares y hoy está cotizando en niveles de alrededor de 60 y el mínimo de su último año ha sido ligeramente superior a los 57, cotizando a PER de 17 veces cuando su media histórica ha sido de 50 veces y PER forward de 11,5 veces cuando su media histórica ha sido de casi 32. Es cierto que si su crecimiento se ralentiza, como estamos viendo, la valoración se debe ajustar, pero es una compañía con una posición de deuda muy sólida y que continúa generando flujo de caja libre, más de 5.000 millones el año pasado. En 2022, PayPal autorizó un importante programa de recompras de acciones por valor de hasta 15 billones de dólares. Para entender la magnitud de esta recompra de acciones, pensemos que la compañía capitaliza en estos momentos 67 billones, por lo que estaríamos hablando de alrededor del 20% de las acciones en circulación. Dime, ¿qué te parece PayPal?
si crees que es una oportunidad a estos precios o si para ti se trata de una trampa de valor y una compañía que ya ha perdido todas sus ventajas, porque nos vamos a la cuarta compañía de este vídeo. Traemos de nuevo a Nagarro al canal, que ha corregido más de un 66% desde sus máximos históricos y más de un 42% en este año. Y como decía antes, traemos algunas noticias recientes y relevantes. Algunas de estas noticias puedes encontrarlas también en el Substack de Quality Investments, desde donde hicieron una buena cobertura hace solo unas semanas, hablando sobre los últimos resultados trimestrales, el impacto de la inteligencia artificial en el negocio, el ajuste en sus márgenes y el nuevo guidance a la baja para 2023, entre otras cosas. También te dejo el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Si quieres ver el análisis completo de Nagarro, lo traíamos hace unos meses junto a PayPal y otras 3 compañías top, en el vídeo que he mencionado hace un par de minutos y que puedes buscar entre los vídeos recientes del canal. Así que hoy nos vamos a centrar en una de las últimas noticias. Además de lo que destacan en el artículo de Quality Investments, la noticia más relevante de los últimos días es que se ha hecho público que JP Morgan ha iniciado, como digo, hace solo unos días, exactamente el 22 de agosto de 2023, una posición corta en Nagarro y hemos sabido que abrieron esta posición a niveles de 78 euros. En mi opinión, esta noticia podría suponer un nuevo empujón bajista al precio de la acción. Ya sabemos que JP Morgan es uno de los bancos más seguidos del mundo y este pesimismo podría, por un lado, fomentar el miedo entre los inversores minoristas y por otra parte animar a otras grandes entidades financieras a hacer lo mismo y a abrir más posiciones cortas, con lo que la presión a la baja de su precio se incrementaría, como viene sucediendo, con más fuerza en los últimos días. También os dejo en la descripción el link para que podáis ver todas las posiciones bajistas que tiene abiertas JP Morgan en este momento y para que puedas comprobar si alguna de las acciones de tu cartera está entre ellas. Yo me he llevado un par de sorpresas. Por otra parte, hace solo unas semanas Nagarro lanzó una nota de prensa comunicando, por segunda vez en este año, una revisión a la baja en sus expectativas para el año completo 2023. Para ponernos en situación, en enero la compañía estimaba que para el año completo 2023 iban a tener ingresos de alrededor de 1.020 millones de euros, con un margen bruto del 28% y un margen EBITDA ajustado del 15%. En mayo, la compañía publicó una revisión a la baja, ingresos de alrededor de 940 millones de euros y manteniendo el margen bruto del 28% y el margen EBITDA del 15%. Y hace solo unas semanas, en agosto, realizaban una nueva revisión a la baja. Ingresos de 915 millones de euros, margen bruto del 26% y margen EBITDA del 13%. La revisión a la baja en ingresos se puede explicar desde un punto de vista macro. Con las perspectivas económicas actuales, los clientes de Nagarro están posponiendo la inversión en sus servicios, por lo que una parte de esos ingresos esperados no llegarán en 2023 y deberían llegar más adelante. Desde el punto de vista de los márgenes, la reducción tiene una explicación muy lógica. La compañía tenía sus medios productivos ajustados a la demanda prevista y si finalmente esta va a ser menor, el impacto en sus costes, como por ejemplo el coste de personal, va a ser mayor en los ingresos que lleguen efectivamente. En mi opinión, estamos ante un bache temporal, una situación que terminará pasando y cuando esto suceda, la compañía debería ser capaz de reabsorber toda esa demanda que ahora se encuentra latente, por lo que los ingresos deberían crecer aún más de lo esperado y los márgenes volver a ajustarse a los niveles previos o superiores. Como ya vimos en el vídeo de hace unos meses, los fundamentales de la compañía son sólidos y las perspectivas a largo plazo tanto del sector como de la misma empresa son realmente buenos, pero con la situación actual creo que el precio de la acción podría corregir aún más y que va a suponer una verdadera prueba de aguante para todos los inversores. En mi opinión, será cuestión de tener la paciencia suficiente. Déjame tu opinión en comentarios porque ya sabéis que los leo todos. Ahora mismo tenemos a Nagarro cotizando en niveles de 64 euros, pero vamos a echar un vistazo a sus valoraciones para poner un poco de contexto. Tenemos un PER actual de 13,18 veces, marcando su mínimo de valoración histórica, que de media ha sido de PER 36. PER forward de 14,75 veces, cuando la media ha sido de 35 veces y muy cerca de su mínimo de 13,98 veces que marcó hace solo unos meses. Y situaciones similares si observamos en forward su EV/EBITDA, que cotiza a alrededor de la mitad de su media histórica, y su free cash flow forward, ahora mismo cotizando a 13,5 veces free cash flow cuando la media ha sido de más de 40 veces. ¿Crees que Nagarro es una buena oportunidad de inversión ahora mismo? ¿Hasta dónde crees que podría caer el precio de su acción? Te leo en comentarios, porque nos vamos a la quinta compañía del vídeo, una compañía nueva en el canal. Se trata de Gen Digital, una interesante empresa que opera en la industria de ciberseguridad, una industria para la que está previsto un crecimiento de doble dígito anual hasta 2030.
Como decía al principio del vídeo, Gen Digital es la versión actualizada y fusionada de los antivirus Norton, Avast y Symantec, entre otros. Si quieres conocer más sobre la compañía y sus productos, te voy a dejar el link a su web en la descripción, porque aquí nos vamos a centrar en sus fundamentales. Esta empresa capitaliza unos 12 billones de dólares en estos momentos, ofrece un dividendo del 2,5 anual y cotiza en este momento a PER de 9,43 veces. Empezando con su posición de deuda, esta compañía tiene un debt to equity actual del 400%. Puede parecer algo preocupante, pero tenemos que entender que durante los últimos años esta empresa ha ido creciendo y realizando adquisiciones millonarias que le han permitido posicionarse como uno de los líderes mundiales. Y también hay que entender que la compañía ha ido repagando una buena parte de esa deuda cada año. En el último año fiscal pagaron más de 3 billones de su deuda pendiente. Si te interesa invertir en esta compañía, te recomendaría que le eches un vistazo más profundo a la cuestión de la deuda. Y ahora sí, vamos a los 3 puntos excepcionales que tiene esta empresa y para ello nos vamos de nuevo a Seeking Alpha. Rentabilidad. Encontramos un espectacular margen de beneficio bruto de casi el 82%, cuando la media del sector es del 48%. Margen EBITDA del 48%, cuando la media del sector es de solo el 9%, y mejorando con respecto a su margen EBITDA medio de los últimos 5 años. Un margen free cash flow del 42% que es impresionante, tanto comparado con la media del sector como con su propia media de los últimos años. Un ROA del 8,4%, un retorno sobre el capital del 12% y un ROE del 131%. La rentabilidad es uno de los puntos fuertes de este negocio, pero vamos a ver el crecimiento. Crecen ingresos más del doble que la media de su sector y se espera que el año que viene también crezca alrededor del 30% más que el sector. Un crecimiento de EBITDA y EBIT también muy por encima de la media del sector, al igual que el crecimiento de sus beneficios, que también ha estado muy por encima de la media, y el crecimiento esperado para el año que viene también está casi un 30% por encima de lo que crecen las compañías del sector. Y por último, destacar el crecimiento del free cash flow del 15%, que también está muy por encima de la media. Y ahora vamos a ver a qué valoración nos la está ofreciendo el mercado ahora mismo. Seguimos en Seeking Alpha, pestaña de valoración, y tenemos PER actual de 9,4 veces, cuando la media del sector es de PER de 25 veces. EV/EBITDA de 12,6, cuando el sector cotiza a 15 veces EV/EBITDA y cuando históricamente Gen Digital ha cotizado a 16 veces. Y donde sí encontramos valoraciones que no parecen tan baratas es en cuanto a su Price to Sales de 3,5 veces, que aunque está por debajo de su media histórica de 4,9, personalmente me parece algo elevada. Yo personalmente intento buscar oportunidades por debajo de las 3 veces Price to Sales, pero esto, como siempre, es solo una opinión. Precisamente esos niveles de valoración son los que alcanzó cuando su acción marcaba su mínimo del año, en el mes de mayo a un precio de 15,46 dólares, y desde donde ya hemos visto una buena recuperación. Como siempre, en este canal no se trata de ninguna recomendación de compra o venta, pero sí que personalmente considero que en esos niveles la compañía podría presentar una oportunidad interesante. Dime qué opinas tú, porque te leo en comentarios. Y para terminar, me gustaría mencionar que hace unos meses publicamos en este canal un vídeo similar a este que estás viendo hoy, en el que hablábamos sobre 5 empresas de calidad que estaban cotizando en niveles a los que históricamente habían presentado buenas oportunidades en el pasado, justo como hemos hecho hoy. Si por entonces no estabas suscrito al canal, quizás te estás preguntando de qué compañías hablamos y qué ha pasado desde entonces. Lo primero, si este es tu caso, puedes suscribirte con campanita ahora mismo y así no perderte ninguno de los vídeos. Y también voy a dejarte aquel vídeo al final de este para que puedas verlo al terminar. Pero te adelanto que hablábamos de Google, Alphabet, cuando cotizaba a 92 dólares y afortunadamente yo pude comprar unos días antes. Y hoy la tenemos cotizando más de un 48% por encima. Hablamos de Meta cuando cotizaba a 136 y hoy la tenemos cotizando un 119% por encima. Lástima que esta la vendí antes de tiempo y después de aguantar las pérdidas durante bastante tiempo. Al menos vendí la posición en verde. También hablamos de Microsoft a 239 dólares y hoy la tenemos cotizando un 39% por encima. Y como yo no soy ningún gurú ni vengo aquí a recomendarte que compres o vendas nada y siempre intento ser lo más transparente posible, también te cuento que hablamos de AMN Healthcare a 103 dólares, mientras hoy cotiza un 15% más abajo, y sobre Qualcomm, que entonces cotizaba a 120 dólares y hoy cotiza un 11% más abajo. Si hubiéramos invertido 10.000 euros o 10.000 dólares en estas acciones, digamos que diversificando a partes iguales, a día de hoy habríamos obtenido una rentabilidad de casi el 36% y tendríamos casi 3.600 euros o dólares de ganancia.
y solo han pasado unos meses. Como acabo de decir, en ninguno de los vídeos de este canal vas a encontrar recomendaciones de compra o venta, y como puedes ver, algunas de las acciones han seguido cayendo y se encontrarían ahora mismo en pérdidas. Y por supuesto, mi opinión también puede estar equivocada y te aseguro que me equivoco muchas veces, pero mi objetivo es que entiendas que en ocasiones se producen ineficiencias puntuales en el mercado y que si somos capaces de aislarnos del ruido y centrarnos en lo importante, podremos aprovecharlas. Si has encontrado valor en este vídeo, déjame ese gran like, tu comentario y compártelo con alguien a quien creas que puede ayudarle. Tú solo tardas un segundo y es la única manera que yo tengo de saber si estos vídeos resultan útiles y seguir trayéndolos al canal. Y si quieres ver alguna acción analizada, este es el momento de que la dejes en comentarios. Como puedes ver, los tengo en cuenta. Y ahora, si haces clic a la izquierda, irás directo al vídeo sobre 5 acciones de calidad. Y si haces clic a la derecha, irás directo al vídeo en el que explicamos el proceso para encontrar buenas oportunidades de inversión. Un saludo y hasta pronto.